Bueno, muy buenos días. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, estos webinars atípicos que venimos haciendo porque estamos trabajando desde casa. Para nosotros es un placer poder desarrollar este tipo de iniciativas para ustedes, para llevarles contenidos de interés y que puedan resolver sus inquietudes. Hoy nos convoca un tema que es muy contingente, es coyuntural por la situación que está atravesando no solamente el país, sino el mundo en términos de la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Y hoy queremos tratar esta emergencia desde una perspectiva mucho más enfocada al tema del empleo, ¿no? Es un tema que ha estado muy en boga en las últimas semanas sobre qué acciones pueden ejercer los empleadores con sus empleados en vista de si tienen que cesar actividades por causa de las cuarentenas obligatorias que en muchos países se han venido implementando. Entonces, para eso hoy hemos invitado a Emmanuel Echeverría. Emmanuel es abogado laboral de la Universidad Central de Chile. Su título de abogado fue otorgado por la excelentísima Corte Suprema de Chile. Trabaja actualmente en el estudio jurídico Ruiz Salazar como abogado laboral. Un poco la experiencia de él se centra en lo que son asesorías integrales a todo tipo de empresas, en su aspecto laboral y de recursos humanos. Está encargado de litigios en la misma materia, mayormente en defensas de empresas ante los juzgados, encargado de revisar todo tipo de documentación laboral, como contratos, anexos, reglamentos internos, finiquitos, amonestaciones, cartas de despido, etcétera. Pero además el estudio jurídico, Ruiz Salazar viene también desarrollando una labor importante de acompañamiento a las pymes en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, si no me equivoco, ¿no, Manuel? O sea, Así haciéndole todo lo que tiene que ver en términos laborales. No sé si también en términos de constituciones de empresa también tiene que ver con eso, ¿no? sí, bueno, el estudio trata de asesorar de manera jurídica integral a todas las empresas, partiendo, como tú bien dices, desde su constitución hasta todo lo que conlleva un régimen contable, tributario, el tema de recursos humanos, laboral, temas civiles de, no sé, arriendo, franquicias, y todo lo que involucra tener una empresa, ya sea pequeña o mediana o ya más grande. Ok, perfecto. Bueno, es parte un poco de la labor que viene desarrollando el estudio jurídico Ruiz Salazar. Y bueno, es donde en este momento Emmanuel está trabajando como abogado laboral. También estuvo en el juzgado de letras de Melipilla. También participó en estudios jurídicos hasta el CPA como abogado. En términos de experiencia, ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando, ejerciendo el derecho, específicamente en el área laboral? El área laboral, cerca de 4 años ya. Ok, 4 años de experiencia en este sector. Pero como ven, es toda una autoridad para poder tratar este tema que hemos desarrollado hoy, que hemos titulado Empleo y Crisis Sanitaria, que pueden hacer las empresas con sus equipos. Entonces, recuerden, si tienen inquietudes, que yo sé que las van a tener, por eso tuvimos una gran asistencia de inscripción en términos, fueron más de 200 personas que se inscribieron. Si tienen inquietudes, recuerden que en la parte inferior de su pantalla pueden hacer sus preguntas. En el momento en que la elaboren, nosotros la vamos a revisar y la vamos a ir revisando con Emmanuel. Ahora bien, vamos a dar un poco de contexto a lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo he querido como plantear un escenario digamos, o proyecciones en cuanto a temas de empleo. Por eso quise tomar como referencia el informe que lanzó la Organización Internacional del Trabajo, ya que hoy vamos a hablar sobre el empleo, un poco acerca de cuál es el panorama con respecto a lo de la crisis del COVID. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, ellos alertaron que podría generarse o podría aumentar el desempleo mundial en 5.3, es la, digamos, estimación más baja que ellos hacen, o 25 millones si la crisis se llega a profundizar. Se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y de salario. La caída del empleo también conlleva grandes pérdidas de ingresos de los trabajadores. El estudio estima que se situarán entre 860 mil millones de dólares y 3.4 billones de dólares a finales de 2020. Esto es lo que perdería en términos de ingresos un trabajador. La OIT pidió a los gobiernos una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera del 2008 y del 2009, para lograr que el impacto sea menor. De hecho, la OIT lo que habla es que probablemente en materia de pérdida de empleo, si los gobiernos no establecen medidas, digamos, inmediatas, puede llegar incluso a ser el impacto mayor a la de la crisis financiera del año 2008-2019, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. La adopción de medidas urgentes deben estar basadas en 3 pilares, dice la OIT: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.
estas medidas deben incluir la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales en materia particular a las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Un poco el panorama o la alerta que hace la Organización Internacional del Trabajo con respecto a cómo la crisis del COVID-19 podría impactar en el empleo si los gobiernos no ejercen medidas, digamos, inmediatas para apoyar tanto a las empresas como a los empleados, ¿no? Ahora, ¿qué medidas se han tomado en Chile? Bueno, hay un plan de emergencia económica que contempla una inversión de 11.750 millones de dólares que será financiado por el 2% constitucional. Este plan busca proteger los empleos, inyectar liquidez a las pymes y ofrecer apoyo a los chilenos o a las familias mucho más necesitadas. En materia laboral hay dos proyectos, que es parte también de lo que vamos a tratar hoy. Está el proyecto de la Ley de Protección al Empleo, que está en este momento en discusión en comisión mixta. Tuvo que ir a comisión mixta porque hubo, digamos, diferencias en cuanto al planteamiento que hizo el gobierno en materia de cómo abordar esta crisis desde esa visión del empleo, y se aprobó la Ley del Trabajo. Entonces, en líneas generales, lo que me gustaría partir con Emmanuel es preguntándole, y así damos tiempo que puedan cada uno de nuestros participantes ir haciendo sus preguntas, es ver, entendiendo todo este panorama, ¿cómo ves tú la respuesta en términos de protección del empleo por parte del gobierno? Para empezar, antes de meternos en las particularidades y, digamos, y entender algunas cosas legislativas o jurídicas con respecto a cómo puede actuar el empleador frente a estas circunstancias. Sí, o sea, en relación al contexto que bien introdujiste, las medidas que se están implementando, si bien es cierto, van en ayuda a la mayor parte del sector, que son los trabajadores, a mi juicio, aún resultan un poco, o están un poco al debe o son insuficientes, ya que aún, por ejemplo, aún no se aprueba este proyecto que tú acabas de mencionar respecto a la Ley de Protección al Empleo. ¿Ya? Ya vamos a entrar un poco más a fondo sobre de qué se trata, por qué se está discutiendo y por qué aún no se aprueba. ¿Ya? Eh, Son medidas, si bien es cierto, en un principio inyectarle liquidez al mercado en distintas etapas, ya sea liquidez a las pymes, poder retrasar un poco el pago de ciertos impuestos, y además estos 2.000 millones de dólares que se va a inyectar al fondo de cesantía, que con este proyecto se prevé que en el fondo pueda suplir un poco el proceso que se viene, que en el fondo va a ser harta cesantía, harta suspensión del vínculo laboral, en el que básicamente el trabajador no va a tener remuneración, no va a tener plata, digamos, y en ese sentido, claro, el gobierno ha dado ciertas luces de poder avanzar, pero a mi juicio aún son un poco insuficientes. Bien, ahora, entrando, digamos, en materia con respecto a este asunto de qué hacer en estas circunstancias, antes de hablar sobre el proyecto en sí mismo, no existiendo este proyecto, ¿qué alternativas tienen las empresas para poder, digamos, tomar una decisión jurídicamente aceptable con respecto a la relación, sobre cómo poner fin a la relación con sus empleados, si están dentro de una circunstancia en que tienen que obligatoriamente cerrar porque el rubro donde trabajan efectivamente no puede Sí, continuar porque hay cuarentena, como estamos actualmente, cuarentena obligatoria? efectivamente. Acá hay que distinguir dos situaciones. Aquí es un medio complejo, así que vayan prestando atención en el sentido de que efectivamente el escenario es que el empleador o la empresa, en este caso, no puede seguir funcionando, ¿ya? Ya sea, y esto hay que distinguir, cuando hay una cuarentena decretada por la autoridad y cuando el empleador voluntariamente decide cerrar por prevención, ¿ya? Okay. Esa distinción es importante porque la decisión en el primer caso no es del empleador, ¿ya? Sino que viene de la autoridad. Y en el segundo caso, la decisión sí es del empleador. Esto es muy importante en el sentido de que la ley o el empleador, digamos, antes, sin contar los proyectos y todas estas cosas, en términos generales, hoy en día, si a un centro comercial, un establecimiento comercial, una empresa cierra por estar en cuarentena y no puede funcionar, como por ejemplo las tiendas que están dentro de los malls, los centros comerciales, Okay. están cerradas hoy en día por un decreto de autoridad sanitaria. En este sentido, la ley da distintas opciones al empleador con sus trabajadores. Una de las opciones, que también son las que ha recomendado la Dirección del Trabajo, es
la suspensión de la relación laboral. ¿Qué quiere decir la suspensión de laboral? Es el cese temporal y parcial de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo. Tenemos que contextualizar que en el contrato de trabajo emanan distintas obligaciones, ya sea del empleador y ya sea del trabajador. Por ejemplo, una de las obligaciones del empleador es otorgar el trabajo, dejar que el trabajador trabaje, ¿no es cierto? Aunque parece obvio, pero es una obligación, y pagar la remuneración por el servicio prestado. Y a su vez, el trabajador tiene la obligación de ir a trabajar, ¿no es cierto? Y de cumplir, no sé, con el horario, cumplir con determinadas directrices que le da el empleador, digamos, para cumplir sus labores. Ahora, esta suspensión de relación laboral suspende, a la redundancia, parcialmente y temporalmente estas obligaciones. ¿Cuáles obligaciones son? Las obligaciones, primero, del empleador de otorgar el trabajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso del mall, el empleador no está obligado a darle el trabajo porque está cerrado, ¿me entiendes? Claro. Cesa esa obligación y, por lo tanto, cesa la obligación de pagar la remuneración y cesa la obligación del trabajador de ir a trabajar. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de una desvinculación definitiva o una desvinculación, porque hablas de desvinculación temporal y no sé si eso también va en línea con la nueva ley de protección del empleo, que también plantea esa desvinculación Sí. temporal. Sí, no, yo nunca dije la palabra desvinculación. Yo dije Ya, la palabra ok. suspensión. Suspensión, ok, perfecto, ya. No, desvinculación no, suspensión. Ok, vale. ¿Cuál es la gracia de esta suspensión? Es precisamente que no hay una desvinculación. La relación laboral sigue vigente, pero suspendida. ¿Ya? Ahora, no hay obligación de pagar por el empleador y no hay obligación de trabajar. Pero la relación sigue vigente y el empleador debe seguir pagando las cotizaciones. Ok. ¿Me entiendes? Solo paga las cotizaciones, pero no paga la remuneración. Esta opción, porque son varias opciones, esta es la primera que estoy mencionando. Claro. Esta opción tiene la característica que tiene que ser de mutuo acuerdo. Tiene que ser un anexo de contrato que debe ser suscrito por el empleador y por el trabajador. ¿Ya? Se han dado muchos casos hoy en día de que muchos empleadores lo hacen unilateralmente, es decir, es como una obligación, ¿ya? Eso, a mi parecer, está fuera de la ley, ¿ya? Este tema de la suspensión de la relación laboral, ¿por qué ha dado tanto que hablar? Porque no está regulado en nuestro Código del Trabajo. Yeah. No está regulado, entonces, para poder armar un contexto legal tenemos que entrar a interpretar distintas normas, distintos principios del derecho del trabajo y de otras ramas del derecho para poder más o menos hacer un contexto legal, pero no hay una norma expresa que nos diga cómo se debe hacer ni en qué términos se debe hacer, ¿ya? Entonces, por eso que, en mi opinión, ya, tiene que hacerse un anexo que tiene que ser firmado por ambas partes, en donde se estipula que se va a suspender la relación laboral, que no es una desvinculación y que debe tener un tiempo determinado. Es decir, esto va a durar 2 meses y ahí se verá, digamos, cómo está la situación. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. ¿Ya? Una de las primeras opciones para estos casos, suspensión de la relación laboral. Ahora, una de las preguntas más comunes que me han tocado, nosotros asesoramos a muchas empresas, por lo tanto, esta semana han sido muy movidas en el aspecto laboral. Sí, ¿Qué pasa si el trabajador no quiere firmar? ¿No es cierto? Es un tema lógico también. Nos ponemos en el contexto de que la empresa no puede funcionar, ya nos ponemos en ese contexto, o sea, siempre hay que estar el caso a caso de la situación actual, ¿ya? Por eso que hay un grupo de abogados y también una corriente, digamos, que piensa que en el fondo la suspensión sí puede optar de manera unilateral, atendiendo al caso fortuito. También el tema del caso fortuito también se ha estado hablando harto. Claro, y que el subsecretario de Trabajo dijo que la crisis no era un caso, digamos, entendiéndolo como un caso fortuito o una medida de fuerza, digamos, sino que es una coyuntura que estamos viviendo, pero que realmente no se pueden respaldar el cese de actividad o de relación en función a ese
Claro, ¿no? Ese tema es súper delicado porque si bien es cierto el subsecretario y la dirección del trabajo han estado por esa corriente, hacer esa afirmación de manera tan general me parece irresponsable por parte de la autoridad, porque el caso fortuito lo primero es que tiene que verse caso a caso. La situación de cada empresa no es la misma. No es la misma la situación no sé, no voy a decir nombres, pero de multinacionales que tienen miles de empleados, de trabajadores, perdón, a una empresa que vende accesorios que tiene 5 trabajadores. ¿Me entiendes? No, hacer una afirmación de manera general es irresponsable. Ahora, un caso fortuito tampoco está definido en el Código del Trabajo, ¿ya? Pero sí está definido en el Código Civil que lo dice más o menos así como un hecho irresistible, imposible de prever, ¿ya? Ya sea de la naturaleza o de algún acto de autoridad. Entonces, la calificación, si es caso fortuito o no, le corresponde a los jueces del trabajo, ¿ya? En este mismo tenor salió un dictamen la semana pasada, el dictamen 1236 del 2020 de la Dirección del Trabajo, que establece que fue bien polémico, ¿no es cierto? Que dice que en el fondo no se puede despedir por caso fortuito, pero sí se puede descontar las remuneraciones de cuando no se va a trabajar, que salió harto en Claro. las redes y fue bien comentado en la televisión y todo. Sí, fue muy ¿Ya? polémico. Fue muy polémico, pero a mí no me llama la atención porque eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así, entonces que ahora, lo que pasa es que ahora es de público conocimiento. Pero si no se trabaja un día no te lo van a pagar. Lamentablemente el riesgo, en este caso, afecta a los trabajadores. Más aún si es un caso que no es imputable a ninguno de los dos, porque esta pandemia no es imputable ni al empleador ni al trabajador. Pero aquí todos pierden en verdad, pero la ley en el fondo, si no vas a trabajar por la cuarentena, no se paga la remuneración. Eso ya está casi sentado. O sea, igual hay que ver caso a caso en todo caso. Siempre todo va a estar sujeto al caso particular, pero en general no. Ahora, ¿se puede despedir o no por caso fortuito? Esa es otra pregunta que me llega siempre. Y aquí la respuesta es mucho más complicada. Y disculpa que de repente sea un poco ambiguo en la respuesta, pero es que no hay respuestas categóricas. ¿Entiendes? Aquí pueden haber 100 empresas preguntándome y cada empresa va a tener una respuesta quizás diferente. Pero si bien es cierto, el dictamen de la Dirección del Trabajo dice que no se puede despedir por caso fortuito, tenemos que ir un poco más profundo en eso del el valor que tiene ese dictamen. Ese dictamen, en derecho se habla un poco de una pirámide jerárquica de normas. Hay normas que valen más que otras. Hay normas que son más importantes que otras. Por ejemplo, la Constitución es la más importante, luego vienen los tratados internacionales, las leyes, los decretos y los dictámenes. Los dictámenes están como en la base, es lo más básico, ¿ya? Por lo tanto, a mi parecer, ese dictamen es meramente ilustrativo y es una sugerencia. No tiene un peso legal efectivo. O sea, perfectamente un juez laboral puede declarar admitible un despido por caso fortuito por la pandemia. No es vinculante al criterio del juez. Entonces, tampoco hay que o sea, tampoco a la empresa se le debe coartar un poco. En mi opinión, lo único que hace ese dictamen es en el fondo dar una falsa seguridad al trabajador y finalmente que se controvierta todo en juicio. O sea, ahora después van a haber muchos juicios por esto. Es como que se lava las manos un poco el gobierno, porque en el fondo es una medida, si bien es cierto, populista, es decir, no se pueden despedir por caso fortuito, pero no tiene ningún peso. Claro. Distinto sería que saquen una ley, que ahí sí el juez debe respetarla, independiente del caso. Pero en un dictamen de la Dirección del Trabajo carece de todo sustento, digamos, jerárquico o legal. Así que, ante esa pregunta, sí se puede despedir por caso fortuito, pero tienen que concurrir distintos elementos, ¿ya? El carácter temporal también de esto, o sea, si una empresa va a cerrar un mes, es distinto que una empresa cierre 6 meses, a que cierre una semana o 3 semanas, va a depender del flujo comercial, va a depender de cuántos trabajadores tiene, va a depender de un montón de factores que sí se ve caso a caso. ¿Me entiendes? Ya. Y habías hablado de un tercer escenario, ¿cuál sería?
El tercer escenario sería, bueno, hay dos más, que en el fondo otro sería el despido. Sí, ese era el segundo, el despido por El caso despido, ¿ok? fortuito. ¿Sí? Ok, Y aclaramos que sí se puede, pero hay que ver, es un tema delicado porque si se declara injustificado hay ciertos recargos que da la ley. ¿Ya? Y el tercer escenario es, en el fondo, otorgar un feriado colectivo. ya, ¿Ya? Un feriado colectivo que es una facultad. En principio, el feriado legal o las vacaciones en Chile tienen que ser primero de mutuo acuerdo. Esa es la regla general. El trabajador la solicita, el empleador la aprueba por tantos días, que son mínimo 15 días hábiles, ¿no es cierto? Eh, y se otorga bien. Ahora, hay una facultad en el artículo 76 del Código del Trabajo que estipula que el empleador unilateralmente, es decir, sin la aprobación de sus trabajadores, puede otorgar un feriado colectivo a toda la empresa o departamento por mínimo 15 días. Eso también es una opción, pero es una opción temporal, ya que va a durar, no sé, 2 o 3 semanas, o un mes quizás, pero el empleador igual, ahí la diferencia, que debe hacerse cargo, tiene que pagarla, claro. tiene que pagar ese mes, ¿entiendes? Entonces, es una opción, tiene costos, sí, pero más o menos sirve para ganar tiempo, para ver un poco en qué escenario está, etcétera. Ya. Esas son, No, son no, a grandes rasgos las opciones que hay, digamos, para poder, digamos, enfrentar esto. y ahora, una medida, te lo comento porque una amiga le planteaban esta situación. A ella la querían enviar de vacaciones, ¿no? Eh, por los 15 días que establece la ley, ella eran sus primeras vacaciones. Y lo que le planteaba su jefe era, bueno, si esto se sigue extendiendo, lo que podemos hacer es que yo te doy otras semanas más y luego lo que podríamos hacer cuando todo vuelva a la normalidad es que compenses esas horas que tuviste, que digamos que de esos días que no estaban dentro de las vacaciones, las vayas compensando dentro del horario. ¿Eso es factible? O sea, no dentro de las vacaciones, ¿ya? O sea, Claro. si uno da vacaciones, Claro, ¿ya? a ella le dan los 15 días de vacaciones, pero el jefe lo que le dice es, si esto se alarga, lo que podemos hacer es que, bueno, tú continúas sin cumplir funciones, pero luego cuando retornes, pagas las horas que tuviste esos días ausentes que no estaban dentro de las vacaciones. Ah, ya, sí. O sea, claro, se acaban las vacaciones, por ejemplo, y vuelven y sigue esta crisis, claro. Eso se llama un pacto compensatorio de horas trabajadas. Eso Ok, también es una de las opciones que hay, que es compensar. En el fondo se deja el registro de lo que no hay y después lo paga a costo, pero también hay un costo ahí, porque en el fondo igual el trabajador va a seguir sin recibir su remuneración y después básicamente el empleador va a pagar por lo que efectivamente trabajó. ya. Es como es un enroque nomás que se hace, que en el fondo sirve también para poder mantener vigente esta relación laboral y también le da seguridad al trabajador de que va a tener trabajo después de todo. Porque estamos todos conscientes que esto es temporal. Claro. No sabemos cuánto, pero sí esperemos que un par de meses quizás todo vuelva a la normalidad. Ya. Ahora, en los casos, por ejemplo, ahora porque estamos viviendo una cuarentena obligatoria donde, digamos, las empresas deben, digamos, enviar a casa a sus trabajadores. En el caso de que no, como hace una semana, en ese caso de que no hubiese una cuarentena obligatoria, sino que es decisión, por ejemplo, del patrón. Por ejemplo, nosotros en Nubox estamos desde hace 2 semanas trabajando desde casa por un tema de prevención. En esos casos, cuando el patrón decide mandar la casa, digamos, a nosotros porque podemos hacer el trabajo desde casa, pero en el caso de las empresas en que no pueden, pero el patrón no tiene la iniciativa de que, bueno, vayan por un tema de garantizar de que no se ven afectados por este virus y todo lo demás, donde existe esa conciencia por parte del patrón. ¿Qué figura puede jugar allí? Porque ahí Mira, ahí, es una decisión del patrón que los está enviando a casa, pero ¿qué claro, pueden no, hacer en ese caso? sí, no, ahí en el fondo opera la primera gran distinción que hice en un comienzo de esta entrevista, cuando es por Okay. decisión de autoridad o cuando es por decisión de prevención por parte del empleador, ¿no es verdad? Claro, Eh, en ese segundo caso que tú me preguntas, claro, ahí perfectamente lo puede hacer y, y si no se puede hacer teletrabajo, como lo que estamos haciendo, pues yo también, mi estudio en Ruiz Salazar también nos fuimos a la casa a trabajar y yo estoy trabajando acá de mi pieza, ¿me entiendes? claro. Eh, pero en el caso que no se pueda, ¿ya? Como los vendedores, por ejemplo, ese riesgo lo asume el empleador. El empleador tiene que pagar
por el trabajo no realizado, digamos, porque no es una autoridad, no es una decisión de autoridad. Él lo hace porque él quiere, él asume el riesgo. Ok, Que a mi juicio sería lo ideal porque esto, digamos, compensa un poco todo lo que está pasando económicamente, pero también sabemos que muchas veces es inconciliable con la situación, o sea, si la empresa no genera, no hay plata, digamos. claro. Pero en ese caso que tú me mencionas, el riesgo es del empleador, él debe pagar, digamos, porque fue él el que tomó esa decisión. Bien. Ahora, un poco para ir hilando la conversación con todo este tema del trabajo de casa, se aprobó una ley de teletrabajo. Quizás no todas las empresas puedan establecer estos mecanismos o este formato de trabajo. ¿Cuáles son las grandes novedades de esta ley y cómo sería, cómo jurídicamente debe actuar el empleador en términos de poder formalizar este esquema de funcionamiento? Sí, bueno, primero hay que entender que el teletrabajo básicamente es para aquellos trabajadores que pueden ejercer sus funciones de manera remota, ¿ya? Eh, Plataformas digitales, servicios de asesoría de distintos tipos, etcétera, ¿ya? Em, lo más importante bueno, el Código del Trabajo tampoco regulaba este tema del teletrabajo, sino que únicamente lo mencionaba en el artículo 22 cuando habla de aquellos trabajadores que no están sujetos a jornada, al límite de jornada, ¿no es cierto? En Chile existe un límite de jornada de 45 horas semanales, ¿ya? Y artículo 22, inciso segundo, hay ciertos trabajadores que no están con ese límite y pueden trabajar más, menos, no tienen hora de entrada, etc. Y, Claro. y en ese párrafo mencionaba a aquellos trabajadores que, debido a la naturaleza de sus funciones, ¿no es cierto?, pueden ejercer fuera de las dependencias de la empresa. Solamente decía eso, o sea, no dejaba en nada a todos. Ahora, con la nueva ley, regula distintas cosas. A modo de ejemplo, no la tengo a mano, pero a modo de ejemplo, regula que en el fondo debe ser un anexo, tiene que hacerse un anexo de contrato. ¿Ya? Okay. Tiene que señalarse el domicilio donde se va a realizar estas funciones. Eh, Estipula algo muy importante, que eh, no se deben cambiar la remuneración o los beneficios del trabajador que vayan en su perjuicio. ¿Ya? Es decir, las condiciones tienen que ser exactamente las mismas. Okay. Y lo novedoso también de esto da que da 12 horas de descanso ininterrumpido, en el que el empleador no puede solicitar al trabajador alguna tarea, no lo puede llamar, no le puede enviar correos, no le puede enviar WhatsApp, por ejemplo, que se garantice 12 horas, ¿ya? Lo otro que estipula, algo novedoso, que da una opción de cómo el trabajador distribuye su jornada dentro del teletrabajo. Ya sea por una parte, existe una jornada, no sé, de 45 horas, es decir, tú vas a trabajar de 9 a 7, o tú distribuyes la jornada como tú quieras, ¿ya? Que eso en el fondo es como la gran garantía. Si hay gente que tiene que ir a buscar a los niños al colegio, o cuida de una persona en su casa para estar pendiente y no estar, digamos, frente al computador obligatoriamente, digamos, que esta nueva ley da esas dos opciones, ¿ya? Así que estoy viendo en el chat acá que dice... Sí, hay 23, mientras vamos hablando se van sumando Sí. preguntas. No sé si ya quieres ir a responderla o luego entramos a la ley, después que hablemos de la ley respondemos. Es que justo la que vi habla una pregunta sobre el teletrabajo, Ok, y en el fondo dice si nos pueden pagar menos. ¿Ya? No se puede pagar menos. O sea, las condiciones tienen que ser las mismas y tienen que ir, y no puede ir en menoscabo o en perjuicio del trabajador. ¿Ya? Y esta misma persona hace una pregunta muy interesante que me la han hecho muchas veces los empleadores, que en el fondo, ¿qué pasa con los bonos de movilización y colación? claro. ¿Cierto? Bueno, ahí es una práctica sabida, digamos, que primero no son bonos. La palabra bonos está mal empleada, es una asignación. Es una asignación por movilización. ¿Igual la diferencia? Que la asignación de movilización y colación legalmente no constituye remuneración. Si bien es cierto, es parte es dinero que el trabajador se lleva a su bolsillo, pero no es remuneración. Entonces, al no ser remuneración, el empleador
puede quitarla. Ok. Porque es lógico, o sea, seamos sensatos, o sea, si hay un bono de movilización y yo estoy trabajando en mi casa, ¿qué dice la lógica? Sí, es que no deberías pagarlo. No deberías O sea, pagarlo, ¿verdad? la lógica es eso. Ahora, ¿cuál es la trampa? La trampa que hacen muchos empleados. O sea, no le digamos trampa, digámosle porque esto también va en beneficio del trabajador en el sentido de que no es imponible, por lo tanto sube el sueldo líquido, Claro, ¿verdad? claro, Es que estos bonos muchas veces están inflados, ¿no es cierto?, para complementar el sueldo líquido. sí. Porque el sistema en nuestro país estima que en el fondo, ¿para qué darle más plata a la AFP, ¿no es cierto?, si me la puedo llevar yo para mi mes, digamos, para poder usarla. Entonces, Claro. se da esta dinámica, pero que en el fondo y a la larga siempre va a ir en perjuicio del trabajador por estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Como el bono de movilización y colación puede quedar en el entredicho de quitarlo o no, pero a su vez no debe ir en perjuicio del trabajador, la nueva ley, ¿qué es lo que dice? Y esto se me quedó en el tintero, ¿qué es lo que dice? Establece que los gastos operacionales de Internet, aparatos, digamos, computador, tiene que ser solventado por el empleador. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Qué pasaba en esos casos? Es decir, era el empleador el que debía proveerle entonces todos los recursos Sí, y... todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo recomiendo es para no menoscabar, digamos, al trabajador y poder cumplir con el requisito legal, que se compensen, que se conmuten. En vez de Ok, ponerle asignación por movilización, asignación por internet o algo así. ¿Entiendes? ya, ok. Entonces así el empleador no gasta más y el empleador y el trabajador no recibe menos. Ok, bien. Todo eso tiene que Ahora, quedar siempre en un anexo, bien estipulado, todo. ok. Y en cuanto a para dejar claro, entonces, tiene que existir un anexo de contrato en el caso, digamos, de que se cambie a la modalidad de teletrabajo, ¿no? Obligatoriamente. ¿Cómo disculpa? O sea, tiene que obligatoriamente existir un anexo de trabajo en el caso de que cambies la modalidad a teletrabajo, ¿no? Si es contratación por primera vez y, digamos, la idea es que esa contratación por primera vez sea en modo teletrabajo, el contrato debe estar, digamos, basado en esta ley, ¿cierto? O sea, Cierto. son dos formatos, digamos, distintos que van a aplicar en función a las circunstancias en que se esté dando esa relación. Claro, o sea, como dices tú, va a depender. O sea, si yo, por ejemplo, que tengo un contrato de trabajo normal, que tengo que trabajar en el estudio, con tal horario, lo ideal es que, claro, se efectúe un anexo. Pero si es Ya, primera vez, se hace un contrato de trabajo, de teletrabajo, digamos. Si no todo es tan estricto, digamos. Ya no, muchas veces el empleador cree que son cosas muy complejas de llevar a cabo y no, o sea, el derecho al trabajo da las bases, da los mínimos, pero la voluntad de las partes siempre pueden hacer nuevos acuerdos. La posibilidad de los acuerdos siempre va a estar disponible. Esa siempre va a ser una opción. Trabajar menos horas y pagar menos, o que sea por tanto tiempo. Lo importante y el único límite, o uno de los límites que pone el Código del Trabajo, es que no se vulneren las garantías constitucionales, es decir, que estos acuerdos no vayan en contra de la dignidad, de la honra, de la salud, de la vida, de la integridad física y psíquica, de la libertad contractual de trabajo, de los derechos sindicales, ¿me entiendes? Esos son como los límites, pero son límites duros igual, son límites mínimos que en verdad contienen todo tipo de, todos los ámbitos del derecho de la sociedad son estos límites, digamos. ok. Y ahora, y en materia de fiscalización, yo había leído, ayer me llegó como un modelo anexo de teletrabajo y decía que el patrón tenía la autoridad de poder ir a tu domicilio para garantizarte que estés, digamos, con las condiciones necesarias en términos de seguridad para evitar accidentes. ¿Qué información nos puedes dar sobre eso? Eh, En términos de respecto, prevención, ¿no? Porque, digamos, es muy distinto cuando tú vas a la oficina y, bueno, digamos, la infraestructura cuenta con todas las condiciones necesarias para que él pueda ejercer su actividad, pero en la casa es distinto. Entonces, el patrón como para protegerse de evitar accidentes laborales dentro del hogar necesita como fiscalizar realmente que estén dadas todas las condiciones, que no existan riesgos. Eso lo leí dentro de un modelo de anexo de contrato y quería entender si es que la ley también regula eso. sí, o sea, efectivamente, es una situación bien gris, en verdad, Claro, está en un,
en un parangón ahí que en el fondo es difícil porque yo puedo estar cocinando y me puedo quemar y puede ser accidente laboral o no, ¿no es cierto? Claro, porque estás en casa. Porque estoy en casa, claro. Pero claro, efectivamente, la ley autoriza, como te digo, por acuerdos, siempre para un consejo a los empleadores que lo hagan, que en el fondo en el anexo de teletrabajo pongan que el trabajador en este acto autoriza al empleador, con previo aviso, etcétera, a poder visitar mi lugar de trabajo para poder efectuar recomendaciones, adecuaciones, y así en el fondo eximirse de una eventual responsabilidad por accidente de trabajo. Ya, ok. ¿Ya? En todo caso, en respecto a estos anexos, también la ley estipula que deben ser informados a la mutual de seguridad. Okay. ¿Ya? Entonces, cuando se cumplen todos esos requisitos objetivos, digamos, por parte del empleador, llegado el momento de tener algún accidente, ¿ya? Y si me pongo en el peor de los casos, que demande por accidente laboral una indemnización, si el empleador logra comprobar que visitó a la casa, que le dio una silla, por ejemplo, le dio, no sé, le facilitó un escritorio, se dio cuenta que estaban las condiciones, al momento del juez de ponderar la prueba y decir, y llegar al momento en que, a ver, el empleador es responsable o no es responsable, créanme que esas cosas ayudan mucho. Ok. Bien, ahora entramos en el proyecto de ley que está ahora en discusión en el Congreso, en comisión mixta, que es la Ley de Protección al Empleo, que plantea una desvinculación temporal, en este caso sí podría decirse, ¿no? Donde el patrono va a asumir el pago de cotizaciones más no el de remuneraciones porque el empleado pasaría a cobrarlo a través del seguro de cesantía. ¿Qué aspectos positivos y negativos tú le ves a esta ley? Que busca de alguna manera quizás dar respuesta a esa suerte de incertidumbre en materia de cómo resolver la relación laboral, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión al respecto? Ya, mira, respecto a eso, aquí sí se habla de una suspensión también, no es desvinculación. ¿Ya? No es vinculación, ok. No, es una suspensión en los mismos términos que hablábamos en un comienzo, ¿ya? Que se suspenden determinadas obligaciones. Eh, es, la gracia de este proyecto, que creo que hoy día está siendo votado, Sí. se le hicieron un par de modificaciones, es que se suspende el contrato de trabajo y lo que viene a hacer este proyecto es que a partir de los fondos individuales de cada trabajador pueda soslayar estos 2, 3 o 4 meses en que el trabajador no va a recibir su sueldo. ¿Ya? Okay. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Y es la gran discusión, por eso es que no se aprobó de manera inmediata el día viernes. Todos esperaban que el viernes saliera de inmediato, pero no pudo ser así, porque si lo miramos, lo voy a explicar, digamos, en fácil. Eh, a ver, primero voy a explicar que en el fondo, el beneficio de esto, el beneficio de esta ley es que, claro, se suspende relación laboral, el trabajador no va a recibir su sueldo, ¿no es cierto?, de manera del empleador, pero sí él tiene que seguir pagando sus cotizaciones. ¿Para Correcto. qué? Para que el mismo fondo de cesantía le pague hasta el 70% de su remuneración. ¿Ya? Primero el 70% y luego va decreciendo en el tiempo los porcentajes porque el fondo se agota, digamos. No es una fuente ilimitada de dinero. Entonces, primer mes, digamos, 70%, luego creo que un 55% y luego un 45%. ¿Ya? Ahora, ese en términos generales que a priori es una buena idea, ¿no es cierto? Porque es de carácter temporal, ¿no es cierto? Pero ahora, el proyecto inicial tenía distintas, a mi juicio, trabas. Ya aquí también hay un tema legal y político. Ya yo tampoco me voy a meter en el tema político porque en el fondo no tiene sentido, pero esas dos cosas convergen en ese punto porque el primer requisito, digamos, del proyecto inicial era que el trabajador debía tener 12 o 6 cotizaciones dependiendo si era indefinido o plazo fijo. Claro. Y convengamos que no son todos los trabajadores los que tienen una antigüedad de más de años, de meses, ¿no es cierto? Entonces, eso fue una de las correcciones y ahora creo que ya van de tres meses, creo. 3 cotizaciones. Creo que Sí, son 3. bajó a 3 cotizaciones, ya es bien. Y el otro gran problema es que, como mencionaba en un principio, el gobierno va a inyectar $2.000 millones al fondo de cesantía, ¿ya? Pero el proyecto inicial hablaba de que, y esto es lo negativo, a mi juicio,
porque finalmente el trabajador es el que va a sostener todo el riesgo. Aquí el Estado no se está haciendo muy presente, porque, no sé, yo por ejemplo, supongamos que tengo 1 millón en mi cuenta individual de fondo de cesantía. Con los meses se me va a ir quitando, o sea, el primer mes, no sé, se me van a descontar 500.000, el segundo mes 300.000 y mi fondo se va a acabar. Y cuando se me acabe ese fondo, si es que se me acaba, ¿ya? Porque también puede que no se me acabe, puede que esto dure poco, por ejemplo, o que tenga mucha plata en mi fondo, que llevo 20 años trabajando, ¿no es cierto? Y no se me acaba, pero yo nunca vi este aporte del Estado. Estos 2.000 millones están como por si acaso, es decir, si al trabajador se le acaban, ahí Vale. comienza en los porcentajes, y todos sabemos que los porcentajes con los meses va a ir bajando. Entonces, finalmente, va a pasar toda esta crisis y después yo quedo cesante. ¿Con cuánto me voy a quedar en mi ¿Con cuál? segundo fondo? Claro, Cero. esa es también una visión que comparto contigo. O sea, yo como trabajador, o sea, estoy pagando el seguro de cesantía, se me acaba el fondo y ¿qué pasa? O sea, y además yo no tengo la culpa de la situación, o sea, ya lo venimos diciendo, ni el empleador ni el empleado tienen la culpa de la emergencia sanitaria que vivimos actualmente. Entonces, el gobierno debería más bien plantear algún tipo de indemnización una vez atravesada esta crisis para que tú puedas nuevamente normalizar el fondo. O sea, vuelvas a tener los recursos que durante mucho tiempo estuviste tú aportando Sí, a través del trabajo que estuviste haciendo. Entonces, como no veo esa compensación en términos de, bueno, se claro, sacrifica al empleado y ya, como la lo visión de la ley. ideal, sí, sí, es que eso es en buenos términos. Entonces, lo ideal sería que esta inyección de 2.000 millones de dólares estuviera en la primera línea y que estos meses los trabajadores todos se paguen de esos 2.000 millones y después, si es que eso se acaba, ahí Apelas al empezar fondo. ahí empezar a descontar digamos, lo de la cuenta individual del fondo de cesantía de cada trabajador. Eso es lo ideal, digamos. Entonces, bueno, ahí está en discusión, ojalá salga lo mejor para todos, ¿no? Sí, de hecho, una de las modificaciones que va a tener el proyecto de ley es que para los que ganan sueldo mínimo, el 70% va a ser por los 3 meses. Va a ser sostenible, claro, Va a y los ser 500 sostenible, no mil, va a cambiar. sí, exactamente. Bien, como tenemos muchas preguntas, vamos a entrar a revisar cada una de ellas para así poder ir avanzando y no se nos extienda, digamos, este webinar para ir viendo. Mira, yo tengo acá unas que nos habían, primero a los que nos enviaron por correo. Eh, Quizás vas a encontrar algunas que has logrado responder, pero bueno, lo que te pediría es como y reinsistir para que quede, digamos, aclarada la idea y así todos pueden tomar apuntes, todos los que están conectados. Tenemos la Ok. siguiente pregunta. Mi consulta es si una cafetería puede cerrar el local y hacer un anexo por mutuo acuerdo en donde se estipula que no se pagará remuneración por los días no trabajados eventualmente mientras el local esté cerrado. Lo que no significa que están desvinculados a la empresa. El acuerdo de trabajo debo mencionar para dicho efecto en el anexo que se firme con el trabajador. Disculpa, el audio se fue un poquito al final, sí, Ok. Vuelvo a hacer, ¿me escuchas bien? sí, como un poco entrecortado. Ok. Voy a preguntar nuevamente, te lo voy a hacer nuevamente. Mi consulta es, si una cafetería puede cerrar el local y hacer un anexo por mutuo acuerdo en donde se estipula que no se pagará remuneración por los días no trabajados, lo que no significa que estén desvinculados de la empresa. ¿Qué artículo del Código del Trabajo debo mencionar para dichos efectos en el anexo que se firme con el trabajador? Sí, mira, como mencionaba en un principio, la suspensión de la relación laboral, porque estamos en ese supuesto, ¿ya? Porque Claro, no quiere desvincular, no regula, digamos, no está regulado, por lo tanto no hay ningún artículo que mencionar. Lo más importante es que el anexo, bueno, establezca la individualización de las partes, empresa, trabajador, idealmente, no sé, artículo primero, declarar que se reconoce el vínculo laboral desde fecha tanto, el contrato firmado en fecha tanto, y que esta disposición fija que la relación se va a suspender de tal fecha hasta tal fecha, indicando que una suspensión, ya una suspensión de las obligaciones, la señala, ¿no es cierto? Y luego de eso, poder decir y que ambos firmen, digamos. Ya no hay una mayor formalidad. Lo importante es que se mencione que es una suspensión sin goce de remuneración, pero que sí se van a pagar las cotizaciones, que se estipule el plazo y que sea firmado por ambos. Ah, y que se ok. informe, eso, se tiene que informar a la AFP. Ok.
Alfredo Veloso, con respecto a pregunta, lo que yo todavía había hablado sobre el caso Fortuito Fuerza Mayor, si se pueden aplicar despidos aduciendo esa causa. Sí, bueno, como mencionamos, el dictamen de la ADT finalmente dice que no se puede porque esto no es un caso fortuito. Sin embargo, a mi juicio, y a juicio de varios colegas también laboralistas, estipulan que, claro, efectivamente, esa es una señal más bien política que legal, ¿ya? La Dirección del Trabajo, si bien es cierto, es un ente, entre comillas, fiscalizador, pero no tiene mucho peso en los tribunales, ¿ya? Es una sugerencia que en el fondo que es para no fomentar, digamos, los despidos, ¿no es cierto? Una medida política, pero que hay que ver caso a caso, o sea, hay que ver los elementos del caso fortuito y si es que en este caso, en el caso de tu empresa, se cumplen o no. O sea, si hay una irresistibilidad que no puede resistir 2 meses cerrados, si es que cuánto va a durar, si es que no lo pudiste prever, si es que se tomaron las medidas de seguridad para poder, digamos, poder salir adelante o no, si lo pudiste haber mandado a trabajar desde la casa o no. Hay que ver distintos factores, pero no porque lo haya dicho la Dirección del Trabajo, que significa que sea ilegal, digamos. Claro. Ok, Alejandro Villalobos tiene una pregunta sobre remuneraciones. Dice que su cliente le preguntó si tiene que pagar los sueldos a final de mes y que tiene un problema que no tiene flujo de caja. Que si pues, tiene que pagarle todo el mes, pese a que no trabajaron, digamos, o sea, varios días, quedaron sin trabajar, o qué puede hacer si la caja no le da, porque los ingresos por el cierre no pueden digamos, permitirle el pago de nómina por el mes completo. ¿Qué puede hacer en ese caso? Sí, bueno, ahí hay que distinguir, no hay mayor información, pero hay que distinguir si es que estuvo cerrado o estuvo abierto, ya, si una comuna con cuarentena o no, ya, Claro. pues esa distinción ya la hicimos, pero a priori, si es que estuvo cerrado por la cuarentena, ya sabemos que no se debe pagar, ya, estuvo cerrado por Ok. cuarentena. Ahora, si fue por decisión de ella o que por el flujo no hubo gente, que también puede ser, que en el fondo el negocio esté abierto, los trabajadores vayan, pero no hay caja, bueno, en ese caso tiene que pagar sí o sí, o sea, y si no hay flujo, conversar con los trabajadores, hacer un pacto, pero siempre de mutuo acuerdo de las partes. Ok. Bueno, Alicia pregunta sobre el tema de si el empleador puede adelantar las vacaciones de sus trabajadores. Ya eso lo habíamos explicado anteriormente, que puede ser una medida y, o sea, es completamente legal, ¿no? Completamente legal, ya vimos que puede ser de mutuo acuerdo, ¿ya? O si es el único caso en que el empleador puede obligar es cuando le da el feriado a todos. A todos, y ahí él dice, todos se dan de vacaciones de tal fecha a tal fecha. Ok. Para firmar un finiquito acordado en cuotas por ambas partes y por la causal del artículo 161, debe ser en la dirección del trabajo y si la que corresponde en esta con cuarentenas totales, ¿se puede hacer en la notaría? Sí, en principio, para facilidad de todos, firmen los finiquitos de notaría, no hay ningún problema. Fírmelo en notaría y tendrá el mismo valor. Ok. Vamos a ir aquí al chat, que tenemos unas preguntas. Vamos a ver. Nos ha llegado. Hola, Chillán. Hola, soy Jorge Enrique. Dice, hola, soy de Chillán. Acá hay cuarentena obligatoria. Como empresa enviamos a la gente a sus casas y nos haremos responsables del mes de marzo íntegro. Pero debido a la contingencia, informaremos al personal de la suspensión de la remuneración. ¿Cómo hacemos firmar los anexos si no tenemos contacto directo con los colaboradores? Sí, ese es un tema bien recurrente porque tampoco se recomienda que salgan de las casas, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos implementando o comentando que en el fondo, al ser que se haga por correo, que soliciten la firma por correo, lo firmen, se imprima, se escanee y se firme, y quede todo respaldado con correo electrónico. Ok. Esta es una pregunta que es bastante importante, que tiene que ver con un sector muy afectado, que es las constructoras, ¿no? Berta Santibáñez dice, en el caso de las constructoras que tienen trabajadores contratados por obra y si la zona en donde está ubicada la obra está en cuarentena, ¿cuáles son las opciones que tiene el empleador? ¿También despedirlos o solo pagar cotización? Ambas son opciones válidas, ¿ya? Porque claro, la obra por lo que está pasando no va a poder seguir, entonces en el fondo eh, están ambas opciones, se suspende la relación laboral o se despide por caso fortuito o en el fondo por término de la obra. Ok. En el Eh, fondo, pero hay que ver el caso a caso, porque igual hay que ver de repente, sí. para dar un consejo a una empresa, hay que ver cuántos trabajadores son, si tienen mucha antigüedad o no, y ahí uno puede tomar
la decisión, qué opción le va a salir más barato eventualmente si hay un juicio. Ya uno ve todo eso en el fondo, porque siempre está la opción de irse a juicio, siempre. Entonces, uno como abogado tiene que tomar y asesorar en el sentido de que cuál le va a salir más económica o no al empleador. Pero yo soy partidario de los acuerdos, si es que puede conversarse que se suspenda la relación laboral hasta que se retome y se siguen pagando las cotizaciones. Así el trabajador puede, digamos, optar a este beneficio del cobre de cesantía si es que se aprueba el proyecto. Ok. Las cotizaciones en la suspensión laboral, ¿cómo se pagarán? ¿Qué imponible se puede usar? ¿O qué imponible se usará? Si no, es el imponible, por lo que leí el proyecto, el imponible, digamos, que está consignado en el contrato de trabajo. Ok. ¿Qué pasa con las trabajadoras de casas? Mm. Bueno, ese es un tema importante, ¿ya? Pero opera las mismas reglas que hemos estado hablando, ¿ya? Las mismas reglas. Pero Ok. hay que tener más cuidado en el fondo porque el contacto y el trato es mucho más personal, entonces la ley no hace esa distinción, ¿ya? La ley únicamente lo mete a los términos generales, o sea, se puede suspender o desvincular, digamos. No hay algún tratamiento especial para ello. Ok. Mira, Mariela Céspedes plantea esta situación. Ella tiene un jardín infantil, perdió a todos sus niños. ¿Qué puedo hacer con los trabajadores? No les puedo pagar este fin de mes. En este caso no hubo cuarentena en su comuna, sino que la decisión fue de sus clientes de sacarlos. Bueno, ahí es un tema más complejo, ¿ya? Claro. Porque primero, claro, debería responder por las remuneraciones, ¿no es cierto? Porque no hay cuarentena total, pero sin embargo también se puede ver la opción de suspender la relación laboral, o sea, yo le recomendaría eso. Sí, Ok, hay una pregunta que yo quería hacerte que era cuanto a los trabajadores independientes. Ellos, en este caso, ¿cómo ayudarlos en medio de esta contingencia? ¿Cuál sí, es tu bueno, visión al respecto? sí, bueno, la verdad el Código del Trabajo, no sé, a ver, hay que distinguir trabajador independiente de honorario, ¿ya? Claro, sí. Hay que hacer una distinción porque el Código del Trabajo no trata a los trabajadores honorarios porque dice, se establece que son prestaciones de carácter civil, ¿ya? Y no laboral. Entonces, en todas estas medidas que hemos estado hablando son para aquellos que se rigen por el Código del Trabajo, no para los que están honorarios, ¿ya? Y en ese sentido, laboralmente no hay mucho que hacer. Sé que el gobierno va a implementar otras medidas de carácter tributario y los bonos. Van a dar unos bonos ahí, pero más allá de eso no te podría decir, No, porque claro, lamentablemente no encajan en el Código del Trabajo aquellos trabajadores honorarios. a ver. Alexis Colmenares pregunta, ¿cómo crees que afectará a los profesionales que no tienen empleo esta crisis del coronavirus? ¿Podrán conseguir? O sea, ¿cuál es la perspectiva un poco que quiero tener de ti sobre un poco el mercado laboral luego de post-crisis? Sí, o sea, claramente la economía y el mercado laboral en estos meses va a ser muy mala. Hay lamentablemente que ser realista. Yo creo que todos, incluso los que tenemos trabajo, podemos perderlo, ¿ya? Y eso es una realidad. Entonces, claramente, si eres un profesional, va a tener más opciones, pero dependiendo del rubro, ¿ah? Porque, por ejemplo, el rubro informático y todas esas cosas, tú bien sabes que eso no para, digamos. Sí, claro, eso no va a parar. Tienen que seguir dándole soporte, el rubro de la salud también, ¿ya? Pero el rubro de los servicios en general tremendamente afectado. O sea, después yo creo que se va a activar de a poco, pero yo creo que ya estamos hablando ya de fin de año ya. Yo creo que si es que hay una normalidad va a ser a partir de fin de año. Okay. Nos preguntan, ¿la desvinculación laboral se debe temporal? ¿Se debe documentar? Bueno, suspensión temporal en este caso. Sí, 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 ¿no? siempre tiene Totalmente. que haber un anexo, porque recordemos que es una suspensión de mutuo acuerdo, por lo tanto tiene que constar la voluntad de ambas partes que digamos, están de acuerdo. Ok. En el caso de la suspensión laboral, las cotizaciones que debe pagar el empleador es solo el seguro de cesantía y si se debe dar aviso a los organismos previsionales y cómo. Sí, se tiene que dar aviso, o sea, esto es lo que dice el proyecto dice que se tiene que dar aviso a los organismos previsionales
Y tengo entendido que se tiene que pagar la cotización completa, digamos, no solo el 0.3% del cesantía, sino que la salud y la AFP. Ok. Román Donoso dice, no lo interrumpa, no estoy contestó si el trabajador no quiere firmar. ¿Qué sucede? Román, es que es una conversación, entonces por ende es posible que en algunos momentos yo pueda interrumpirlo. Pero pregunta que si el contador no quiere firmar, ¿qué sucede? Bueno, si el empleador no quiere firmar, hay dos opciones. O sea, una es enviarle un comunicado y hacerlo unilateralmente, comentando que producto de la cuarentena y todo es imposible, por lo tanto se suspende. Que esa legalidad, a mi juicio, está un poco en duda, pero no es que esté zanjado eso. O sea, como la ley no lo regula, a mi juicio, como no está regulado, yo creo que es un poco arbitrario, pero sin embargo, un juez lo podría tomar y debido a las circunstancias particulares, el empleado podría hacerlo de manera unilateral. Es decir, envía un comunicado, bien, lo firma y se suspenden a todos, digamos, yo creo. Yo creo que eso está un poco en discusión, pero de poder se puede hacer, ¿ya? La legalidad, no sé, pero hay abogados que creen que sí, yo creo que no, pero yo no tengo la verdad tampoco. O sea, cada uno tiene su interpretación de la ley, ¿no es cierto? Sí, Y la otra opción es derechamente, bueno, despedirlo por caso fortuito. ok, vale. Carlos Norambuena dice, bueno, el concepto correcto es utilizar suspensión laboral, sí, lo hemos, digamos, desarrollado a lo largo de este webinar. En este anexo se debe llamar algún artículo, ley o normativa. Supongo que acá aplicaría cuando se apruebe la ley de protección, aquí entraría a jugar los artículos que contemple para poder generar esta suspensión, ¿no? Claro, porque no desconozco si la nueva ley, quizás la nueva ley se pueda hacer cargo de eso, en el fondo si necesita o no el mutuo acuerdo de las partes, ¿ya? Claro. Porque si la ley dice que por la contingencia y el acuerdo el empleador podrá suspender, al darle la facultad únicamente al empleador, ya se deja de lado la voluntad del trabajador y lo puede hacer de manera unilateral, ¿entiendes? Ok. La suspensión de contrato, dado que implica el pago de no remuneraciones, ¿esto se extiende a las obligaciones del empleador de pagar imposiciones o esa obligación prevalece? No, esa Digamos, obligación prevalece. prevalece, ¿no? La ley dice, bueno, el proyecto de ley dice que la idea es que el empleador siga pagándolo. Así es, Uh-huh. así es. No sé qué pasa el trabajador, ¿qué pasó con eso? Estoy tratando como de ir pasando, pero hay algunas que ya hemos respondido, como para no... Por mis ideas de la empresa, ya hasta lo respondimos. Si el semestre no lo puede, no. Pensando en la posibilidad de firmar físicamente. Pero, bueno, yo creo que estoy viendo qué pasa con la capacitación teletrabajo. Si no la tengo, ¿quién es el responsable de la conclusión? ¿Qué pasa con la capacitación de teletrabajo? Pregunta acá alguien que aparece con mi nombre, pero bueno, ¿qué pasa con la capacitación de teletrabajo? Si no la hago, ¿quién es el responsable de la conclusión del trabajo? No, no sé si queda clara como la pregunta, es como... ¿Cómo es? Disculpa, no me quedó Dice, muy ¿qué claro. pasa con la capacitación de teletrabajo? Si no la tengo, ¿quién es el responsable de la conclusión del trabajo? Ya, yo creo que hace referencia a, digamos, no sé, a poder trabajar, digamos, con distintos software o algo así, yo Sí, creo. sí, yo pienso que podría estar, o sea, en todo caso debería ir a la sede para que puedan capacitarlo, ¿no? Y luego entrar a la modalidad de teletrabajo. O sea, claro, o sea, primero, como te digo, esto no está regulado, pero si hacemos una interpretación de todo, una interpretación sistemática de todas las normas, digamos, laborales, esa capacitación es de cargo del empleador. O sea, primero hay que distinguir si es que las funciones del trabajador son digamos, coherentes con un trabajo remoto, ¿ya? ¿Ok? Y si es así, la implementación de distintas plataformas, software o algo así, depende netamente del empleador. O sea, si, si el empleador no capacita a su trabajador y el trabajador no puede trabajar, esa es responsabilidad del empleador. El empleador tiene que asegurarse de que el trabajador tenga todas las herramientas intelectuales y físicas para poder desarrollar su trabajo de manera óptima. Ok. Eh, con la ley de teletrabajo, el tema de las horas extras, ¿cómo juega dentro de este formato, dentro de esta modalidad? Entendiendo que trabajas desde su casa. Sí, bueno, eso también es un tema que no está regulado en la nueva ley, pero, pero como mencioné, la nueva ley de trabajo da dos opciones, ¿no es cierto?, de trabajar, digamos, una hora restringida, ¿no es cierto?, 45 horas, o libre jornada, Ok. ¿ya?
En un principio, antes de que saliera la ley, como te mencioné, el teletrabajo, el trabajo remoto estaba en el artículo 22, inciso segundo, es decir, aquellos que no tenían horario fijo. Entonces, en ese sentido, el artículo 22, inciso segundo, no hay horas extra. O sea, que son los gerentes, los encargados de administración y todas esas cosas, no tienen un límite horario, por lo tanto, no existen horas extras. ¿Ya? Ahora, si es que el empleador tiene una plataforma para poder fiscalizar el horario y estipulan en el anexo que va a trabajar de 9 a 6, por ejemplo, y, y recordar que las horas extras tienen que ser aprobadas por ambas partes y se puede registrar que trabajó horas extra, debería corresponder. Claro. Pero se tienen que cumplir todas estas cosas que te acabo de mencionar. Claro. Ahora, mira esta pregunta, creo que me parece interesante. Si una empresa acuerda con los trabajadores cerrar por un mes y pagar el 50% de la remuneración, ¿esto es posible? ¿Es viable? ¿Es jurídicamente aceptable? Rebajar la remuneración y bajar el horario y la jornada. No, dice que si una empresa acuerda con los trabajadores cerrar por un mes y pagar el 50% de la remuneración, ¿es posible esto? Eh, si es, a ver, si están todos de acuerdo, sí es posible, ¿ya? Ya. ¿Ya? Pero claro, si no, ahí es discutible, pero también, como este es un caso fortuito, eh, pu- pu- es probable que la dirección del trabajo o los jueces lo acepten, digamos, pero también hay que atender al lugar donde está, atender a las circunstancias de la empresa, todo eso. Ok. Esta es una pregunta incluso que hasta yo que como trabajador de nuevo me pregunto. Yo ahora estoy en una contingencia y estoy en teletrabajo. ¿Luego se debe hacer un anexo de contrato por el teletrabajo, entendiendo que esta medida es temporal o no es necesario? Porque Sí, va en línea con la pregunta de Damaris. sí, no, es necesario que se haga un anexo, aunque dure un mes, aunque dure 2 semanas. Ok, perfecto. Es necesario siempre porque tiene que cumplir con los requisitos de la nueva ley, que en el fondo se estipule dónde, el tema de la asignación por los gastos, el horario. Para evitar problemas siempre todo tiene que quedar bien documentado. Ok. Te hago dos preguntas más para ir ya cerrando, pero tampoco quitarte tanto tiempo, Manuel. Y de verdad que muy agradecido por toda la información que nos has ofrecido. No, Eh, hay alguien que me pregunta acá, creo que esto es importante. ¿Qué pasa? Porque es una realidad de nuestro país. ¿Qué pasa con personas que están jubiladas y trabajan para poder subsistir, para complementar su jubilación? Todos sabemos cuál es la realidad en ese sentido. Y no están contempladas en los seguros de cesantía. ¿Cuál sería tu visión con respecto a eso? sí, creo que ellos no están contemplados porque su obligación de cotizar ya es voluntaria, ¿ya? Hay un tema ahí de que en el fondo ellos pueden renunciar a la cotización porque ellos ya están jubilados. En Ok, ese sentido, yo creo, bueno, mi opinión por supuesto es que deberían sí estar contemplados, sobre todo si siguen siendo una carga laboral activa en ese sentido, pero por ahora la ley los deja fuera, porque ellos no tienen el fondo. Ellos ya, su jubilación ellos no están acumulando fondos de pensión, entonces la ley creo que sí les va a dar otros beneficios, bonos, pero a la ley, al proyecto de ley creo que no están contemplados. ok. Mira esta pregunta que nos están haciendo. Mi consulta es que tenemos una empresa con 20 trabajadores, las cuales aplicamos teletrabajo hace 2 semanas. ¿Qué sucede si los flujos no alcanzan en los próximos meses para pagar los sueldos? ¿Se puede rebajar el horario laboral para cancelar menos? Si se puede rebajar, ¿qué sucede con las cotizaciones? ¿También se cancelan la mitad? ¿Se puede suspender la relación laboral? Sí, bueno, efectivamente, sí, como hablaba en un principio, si todo puede suceder en virtud de un acuerdo. Ya una de las opciones que da la ley es que, claro, se pueda reducir la jornada para poder bajar los sueldos de manera proporcional. También se puede suspender sin goce de sueldo, pero sí pagando las cotizaciones. O sea, creo que esas son las estrategias que las empresas deben optar. Ok. Y esta última, y para ya entonces ir cerrando, Manuel dice, a fin de año tenemos renovación de negociación colectiva. ¿La empresa tiene algún respaldo legal para justificar una negociación que no sea tan favorable para los trabajadores en razón de haber tenido un criterio de facilidades actualmente por estar en contingencia y que se puedan quedar en casa
algunos con teletrabajo y otros sin poder trabajar por la imposibilidad de ellos, las remuneraciones se han mantenido hasta aquí normales. Mm. Sí, porque claro, en relación a la negociación colectiva, efectivamente era si los estados de cuenta o flujo de la propia empresa no dan para poder ofrecer más o poder negociar de una manera en desventaja, yo creo que lo van a hacer, o sea, yo creo que no hay que tener duda de eso, porque los números no mienten, y también yo creo que ahí tiene que haber voluntad por parte de la empresa y por parte de los trabajadores de poder contextualizarse en el escenario actual. Ok, Así que sí creo que eso va a afectar en eso. claro. Bueno, Manuel, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Mira, nos han llegado, hasta ahora van 77 preguntas, pero yo estoy seguro que parte de esas preguntas que mucha gente tiene aquí las van a poder, digamos, resolver cuando les enviemos nuevamente este video para que puedan escucharlo. Allí Manuel hace precisiones importantes que van a poder dar respuesta a todas estas inquietudes que hoy nos están planteando. De verdad que muchísimas gracias, Emanuel. Saben que a Emanuel lo pueden ubicar a través del estudio jurídico Ruiz Salazar por si necesitan algún tipo de asesoría en términos laborales. No sé si quieres comentar un poco más sobre eso, Emanuel, para cerrar entonces cómo lo pueden ubicar, a través de qué canales, para que así ustedes puedan ofrecer, digamos, toda la asistencia necesaria en las distintas circunstancias que puedan tener el empleador o el empleado. Sí, bueno, básicamente agradecer en primera instancia la oportunidad de poder compartir todos los, los conocimientos ya en referencia a mi especialidad, sobre todo por la contingencia. Y claro, efectivamente me pueden ubicar directamente a mí y a mis colegas o a las asesoras con sus dudas en la página del estudio, ruizsalazar.cl. O Instagram, Facebook, Estudio Jurídico Ruiz Salazar, lo pueden poner en Google. No, tienen el canal de contacto con las dudas, está mi correo ahí, me pueden escribir directamente y ahí vamos a estar dispuestos ya sea empleadores o trabajadores, a pesar que nosotros asesoramos más bien a empleadores. Okay. Sí, tenemos un staff de abogados de distintas especialidades para poder cubrir todas sus dudas, así que no duden y métanse a ruizsalazar.cl, ahí pueden ver nuestra presentación de estudio y ver la seriedad con la que nosotros nos tomamos nuestro trabajo, así que agradecido, las dudas las pueden hacer llegar a través de la página web al contacto y ahí vamos a estar respondiendo, tenemos a todos trabajando desde la casa, hay que cuidarse, así que muchas gracias. Sí, bueno, entonces ya saben, tienen el espacio de Estudio Jurídico Salazar para escribir a través de su página web sobre cualquier inquietud, duda que puedan tener con respecto para los contadores que tienen esta relación con sus clientes y piden apoyo en términos de cómo resolver estos asuntos laborales, pueden escribir allí y los empleadores también pueden resolver cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en un próximo webinar donde vamos a estar hablando sobre los nuevos regímenes tributarios bajo la Ley de Modernización Tributaria. Sale hoy en redes sociales, así que para que se puedan inscribir y obtener toda la información de cuáles son estos nuevos sistemas que van a comenzar a regir, incluso entrará en vigencia en la operación renta del 2021. Y recuerden que tienen hasta el 30 de abril para decidir a cuál régimen suscribirse. Entonces, toda esa información se la vamos a ofrecer la semana que viene. Emanuel, nuevamente, muchísimas gracias, de verdad. Muy agradecido por este espacio y por habernos ofrecido toda esta información. Ya pues, un saludo, muchas gracias a todos, que tengan buen día. Dale, listo.